Hola, nosotros somos el equipo 3 y está formado por Anayeli Tlamanitowski, de ID 168600, Claudia Vianey Morales de la Vega, de ID 166987, Camila González Apango, de ID 167832, Macarena Garralda Fernández, de ID 166079. El día de hoy vamos a hablar acerca del sistema endocrino, su funcionamiento, patologías y su secreción hormonal. A continuación, vamos a hablar de la anatomía del páncreas. El páncreas es una glándula que mide alrededor de 6 pulgadas de largo y se ubica en el abdomen. Está rodeada por el estómago, el intestino delgado, el hígado, el vaso y la vesícula biliar. Tiene una forma de pera plana. El extremo ancho del páncreas tiene el nombre de cabeza. Las secciones medias son el cuello y el cuerpo, y el extremo delgado es la cola. El proceso unciforme es la parte de la glándula que se dobla hacia atrás y por debajo de la cabeza del páncreas. La cola se encuentra en el lado izquierdo del cuerpo, mientras que la cabeza y el proceso unciforme se encuentran en el derecho. Dos vasos sanguíneos muy importantes, la arteria mesentérica superior y la vena mesentérica superior, cruzan por detrás del cuello del páncreas y enfrente del proceso unciforme. Funciones del páncreas. El páncreas tiene dos funciones principales, la función exócrina y la función endocrina. Las células exócrinas del páncreas producen enzimas que ayudan a la digestión. Cuando los alimentos ingresan al estómago, las glándulas exócrinas liberan enzimas dentro de un sistema de conductos que llegan al conducto pancreático principal. El conducto pancreático libera las enzimas en la primera parte del intestino delgado, o sea, el duodeno, donde las enzimas ayudan en la digestión de las grasas, los carbohidratos y las proteínas de los alimentos. La segunda función del páncreas es la función endocrina, la que envuelve la producción de hormonas o sustancias que se producen en una parte del organismo y que circulan en el torrente sanguíneo para influir en otra parte distinta del organismo. Las dos hormonas pancreáticas principales son la insulina y el glucagón. Las células del islote de Langerhans dentro del páncreas producen y secretan insulina y glucagón al torrente sanguíneo. La insulina sirve para bajar el nivel de glucosa en la sangre, o bien dicho, el nivel de glucemia, mientras que el glucagón lo aumenta. Juntas, estas dos hormonas principales trabajan para mantener el nivel adecuado de glucosa en la sangre. A continuación, vamos a ver cómo es que está constituida la insulina químicamente. La insulina es una hormona polipeptídica sintetizada por las células beta de los islotes de Langerhans en el páncreas. En su forma activa consta de dos cadenas polipeptídicas, la A, que es de 20 aminoácidos, y la B, que consta de 31 aminoácidos. Estas dos cadenas se unen entre sí por medio de dos puentes disulfuro. La insulina se sintetiza como proinsulina. Esta molécula está formada por una sola cadena polipeptídica que posteriormente, en diversas partes de la célula, sufre varios procesamientos para obtener finalmente la insulina activa. ¿Qué hace la insulina? La insulina es una hormona reguladora del nivel de glucosa de la sangre. Nuestras células requieren energía para realizar los procesos básicos. La glucosa es la principal fuente de energía para el cuerpo. Obtenemos la glucosa de los alimentos, que por medio de la digestión son convertidos en nutrientes, entre los que está la glucosa. A continuación,
vamos a ver cómo es que se constituye químicamente el glucagón. El glucagón es un polipéptido de 29 aminoácidos, secretado por las células alfa del islote pancreático, producto del procesamiento de un precursor, pre-proglucagón, de 180 aminoácidos, de los cuales 20 constituyen el péptido señal y el resto la molécula proglucagón, la cual, además de glucagón, contiene las secuencias del péptido, similar al glucagón, tipo 1 y tipo 2. La secreción del glucagón, al igual que de la insulina, es regulada fundamentalmente por los niveles de glucosa en plasma. De esta manera, podemos saber que una disminución en los niveles de glucemia estimula la actividad del canal de potasio dependiente de ATP, el cual sitúa el potencial de membrana celular en un rango que permite las aperturas de los canales de sodio-calcio, dependientes de voltaje. ¿Para qué sirve el glucagón? El glucagón es una hormona que aumenta los niveles de azúcar en la sangre. Esta también retrasa los movimientos de los músculos involuntarios, del estómago e intestinos que ayudan en la digestión. El glucagón se usa para tratar la hipoglucemia, o sea, el nivel bajo de azúcar en la sangre. El glucagón también se usa en exámenes radiológicos, o bien dicho, rayos X, para ayudar al diagnóstico de ciertos trastornos del estómago o intestinos. A continuación, vamos a hablar de qué es la hipoglucemia. La hipoglucemia es una afección provocada por un nivel muy bajo de azúcar en la sangre, o más bien glucosa. Esta es la principal fuente de energía del organismo. Se puede decir que es hipoglucemia cuando el nivel de azúcar en la sangre es menor de 70 miligramos por decilitro. A continuación, se mencionarán algunos de los síntomas que indican hipoglucemia, como son el ritmo cardíaco irregular, la fatiga, la piel pálida, temblores, ansiedad, sudoración, hambre, irritabilidad, sensación de hormigueo alrededor de la boca y llanto durante el sueño. Sin embargo, cuando la hipoglucemia va de leve a moderada, los signos y síntomas pueden ser los siguientes: desorientación, comportamiento anormal, incapacidad de completar tareas de rutina, alteraciones visuales, visión borrosa, convulsiones y pérdida del conocimiento. A continuación, vamos a definir qué es la hiperglucemia. La hiperglucemia, a diferencia de la hipoglucemia, es el nivel de azúcar en la sangre alto. Este afecta a las personas que tienen diabetes. Hay varios factores que pueden contribuir a la hiperglucemia en las personas con diabetes, entre ellos la elección de alimentos o el tipo de actividad física que realizan. Es de suma importancia tratar la hiperglucemia, debido a que de lo contrario, esta puede empeorar y dar lugar a complicaciones graves que requieren atención de emergencia, como un coma diabético. A largo plazo, la hiperglucemia persistente, incluso si no es grave, puede provocar complicaciones en los ojos, riñones, nervios y el corazón. A continuación, mencionaremos algunos de los síntomas de la hiperglucemia. La hiperglucemia no causa síntomas, sino hasta que los valores de glucosa están altamente elevados, es decir, por encima de 180 a 200 miligramos por decilitro. Algunos de estos síntomas iniciales son ganas frecuentes de orinar, aumento de sed, visión borrosa, fatiga y dolor de cabeza. Si la hiperglucemia pasa de leve a moderada, los síntomas serán aliento con olor a fruta, náuseas y vómitos, dificultad para respirar, boca seca, debilidad, desorientación, coma o dolor abdominal. A continuación, vamos a hablar de la diabetes. La diabetes son un grupo de enfermedades en las que los niveles de azúcar de la sangre se encuentran muy elevados. La glucosa proviene de los alimentos que el individuo consume. La insulina es una hormona que ayuda a la glucosa a entrar a las células para suministrarles energía. A continuación,
Vamos a definir los tipos de diabetes. Diabetes tipo 2 es una afección crónica que afecta la manera en la que el cuerpo procesa el azúcar en la sangre. Diabetes tipo 1 es la afección crónica en la que el páncreas produce poco o nada de insulina. Prediabetes. Actualmente este término ya no está vigente, sin embargo, muchos médicos siguen usándolo. Es la afección en la que el nivel de azúcar en la sangre es elevado, pero no lo suficiente para ser diabetes. Diabetes gestacional es el tipo de nivel elevado de azúcar en la sangre que afecta a las mujeres embarazadas. A continuación, vamos a hablarles acerca de la hormona paratiroidea. La hormona paratiroidea es secretada por las glándulas paratiroideas, que se localizan en un área cercana o están inmersas en la glándula tiroides. Su principal función de la hormona paratiroidea consiste en mantener los niveles de concentración de fósforo y calcio en la sangre, ya sea movilizando calcio desde el hueso o estimulando la reabsorción del hueso, reduciendo el aclaramiento renal del calcio o incrementando la absorción desde el intestino. Las glándulas paratiroideas secretan hormona paratiroidea, el PTH. ¿Qué es el PTH? Es la principal hormona utilizada por el organismo para mantener la homeostasis del calcio. Esta hormona actúa sobre las células del hueso y el riñón. La acción principal es aumentar la salida del calcio de los depósitos óseos y producir de forma activa la vitamina D en los riñones, aumentando la absorción del calcio por el intestino e incrementando los niveles sanguíneos del calcio. A continuación, vamos a hablar de qué es el hipoparatiroidismo. El hipoparatiroidismo significa que el cuerpo no produce suficiente PTH. Como resultado, el nivel de calcio en la sangre es muy bajo. El hipoparatiroidismo aumenta el riesgo de padecer enfermedad de Edison, una enfermedad que ocurre cuando las glándulas adrenales no producen suficientes hormonas. Cataratas, la enfermedad de Parkinson, una enfermedad progresiva que afecta al cerebro. Anemia perniciosa, una condición en la que el cuerpo no puede producir suficiente cantidad de glóbulos rojos debido a la falta de vitamina B12. El término hipoparatiroidismo hace referencia a un grupo de síndromes metabólicos, en los cuales la hipocalcemia y la hiperfosfatemia se deben a un déficit de las glándulas paratiroides para secretar cantidades adecuadas de la paratormona, PTH. La función paratiroidea inadecuada ocasiona una disminución de los niveles séricos del calcio. La causa más común de la hipoparatiroidismo es la quirúrgica, producida por la extirpación accidental durante la tiroidectomía. La ausencia o disfunción congénita de la glándula paratiroides, la cual se ha relacionado con microdelecciones dentro de los cromosomas. El hipoparatiroidismo quirúrgico, este surge después de una cirugía de glándula tiroides, en la cual se produce un daño quirúrgico de la glándula paratiroides, lo cual se lleva a la hipofunción, de cual se debe observar descensos de los niveles de calcio a las 24 o 48 horas después de la cirugía. El hipoparatiroidismo por radiación o fármacos es el daño por radiación de los paratiroides. Es raro, así como el que se produce por agentes quimioterápicos o citotóxicos. El hipoparatiroidismo, enfermedades infiltradas. El hipoparatiroidismo en pacientes con hemocromatosis idiopática, así como los pacientes que reciben continuamente transfusiones, presentan depósitos de hierro en glándulas paratiroides. El hipoparatiroidismo idiopático. Esta describe un grupo heterogéneo con afecciones que tienen un común de deficiencia secreción del PTH. Es una enfermedad infrecuente de origen autoinmune, lo cual se manifiesta en la infancia. En algunos pacientes puede coexistir en otros trastornos como tiroides en Jazmín o enfermedades de Addison. El hipoparatiroidismo congénito. Algunas veces se trata de agenesia
o disenesia de las glándulas paratiroideas, como el caso del síndrome de Dioch, que se genera de la anomalía del tercer y cuarto arco braquial, lo cual lleva a la ausencia de paratiroides. A continuación, vamos a hablar de qué es el hiperparatiroidismo. Según la literatura, se puede dividir en primario, secundario o terciario, presentando distinta clínica, como veremos a continuación. El hiperparatiroidismo primario se caracteriza por elevados niveles de PTH, hormona paratiroidea, que coexisten con elevaciones de calcio sérico, además que no presentan casi síntomas. El hiperparatiroidismo primario implica la producción autónoma y no regulada del PTH por el tejido paratiroideo. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay un estímulo desencadenándolo. La producción tiene una prevalencia en 1 en 1000 habitantes, una incidencia que debemos decir que aumenta con la edad y mujeres con menopausia. Acá alcanza una incidencia mayor a 5 veces. La disminución de formación de carcetriol. Recuerden que el último paso para la formación de esta hormona sucede en el riñón y esta función se encuentra disminuida en el enfermo renal crónico. En segundo lugar, tenemos la disminución de la velocidad de filtración glomerular con menor filtración fósforo. La disminución de síntesis del cortisol tiene dos consecuencias. Uno, la menor absorción del calcio y fósforo a nivel intestinal y 2. La ausencia del FITEL negativo hacia la paratiroides. Esto produce un aumento del PTH que actúa a nivel del hueso, estimulando la reabsorción ósea, elevado los niveles plasmáticos de calcio y fósforo. Entonces, la hipocalcemia producida por la ausencia de calcetrol se compensa parcialmente por la acción del PTH. Otras causas de la hipocalcemia crónica son el raquitismo o la droga, que la población general las causa por la producción autónoma y desregulada comprenden en un 85% adenoma única de la glándula. En segundo lugar, un 5% adenoma múltiple y un 10% corresponde a una hiperplasia de una glándula paratiroides. Aquí es necesario decir que generalmente se presenta un síndrome de neoplasia endocrina múltiple u otros síndromes familiares y se debe sospechar frente a un paciente que no debuta o tiene un historial clínico con, una hiperparatiroidismo primario y finalmente con menos de 1% de los casos se encuentra el cáncer. Por lo contrario, el hiperparatiroidismo secundario, los niveles de PTH responden a la variación de sus reguladores calcio, fosfato y calcitrol, suponiendo una situación reversible. El hiperparatiroidismo secundario trata sobre una elevación del PTH en una hipocalcemia crónica. Este tipo de hiperparatiroidismo se observa en pacientes con enfermedades renal crónica. Tendrá dos efectos principales en primer lugar. Por último, el hiperparatiroidismo terciario, definido como un hiperparatiroidismo secundario autónomo e irreversible, se observa en pacientes con mayor tiempo de diálisis, así como en aquellos con un trasplante renal exitoso en el que, pese a la normalización de casi todas las funciones, las glándulas paratiroideas siguen manifestando cierto grado de autonomía, debido a la no involución total de las mismas. La hipercalcemia puede causar osteoporosis, piedras en los riñones, enfermedades cardíacas, presión arterial alta, y se diagnostica más frecuentemente en personas entre 50 y 60 años de edad. Las mujeres suelen ser afectadas aproximadamente 3 veces más frecuente que los hombres. En raros casos, 2 o más de las glándulas son hiperactivas. A esto se le denomina hiperplasia. A continuación, vamos a describir el eje hipotálamo, hipófisis y tiroides.
La tiroides es una glándula situada junto al cartílago tiroideo y sobre la tráquea. Su función principal es la producción de principalmente dos hormonas, que son la calcitonina y hormonas tiroideas. Para el control de la secreción de las hormonas tiroideas, hay un inicio en el hipotálamo, el cual secretará TRH. Esta hormona es la liberadora de tiratripina, la cual viajará a través de los vasos sanguíneos del cuerpo hacia la hipófisis, donde se encuentran células receptoras que responderán a la TRH para la liberación de la hormona estimulante de tiroides, TSH, la cual viajará hacia la tiroides por medio del torrente sanguíneo. La tiroides, al tener receptores de esta TSH, ocasiona la liberación de T3 y T4, tironina y tiroxina respectivamente. T3 y T4 son las principales hormonas responsables de la retroalimentación del eje, ya sea negativa para inhibir o activar estas hormonas tiroideas. Al T3 y T4 ser péptidos que no son hidrosolubles, el hígado sintetiza transportadores para estas hormonas tiroideas, como lo son TBG, TTR y albumina, para así ser liberadas al torrente sanguíneo. T4 actúa con dos disyodocinasas, las cuales son D1 y D2, que son enzimas que dependen de selenio, cortando yodos para actuar como precursor de T3, ya que T3 es la que tiene principal actividad en función, y luego quitan otro yodo haciendo T2 y T1 para inactivar estas enzimas. Bueno, la desyodocinasa 1 es activadora. Se encuentran en hígado, riñón y tiroides. Estas funcionarán como inactivador en caso de ser necesarias. La desyodocinasa 2 regula principalmente a la hipófisis, sistema nervioso central y, en caso de embarazo, placenta. Es así como las anomalías se dan. Por ejemplo, si hay problemas en la desyodocinasa 2, la hipófisis no podrá transformar T4 en T3, por lo que el cuerpo sentiría que hay poco T3, generando más TSH, TRH y por lo tanto más hormonas tiroideas, a pesar de que sí las hay en el cuerpo, afectando hacia la percepción, creando un hipertiroidismo. Por eso se dice que a más hormonas tiroideas aumenta la tasa metabólica basal, lo que significa un mayor metabolismo de carbohidratos, proteínas y lípidos, lo que crea un anabolismo y catabolismo mayor y un aumento de la bomba sodio-potasio ATPasa. En el caso del hipertiroidismo, el metabolismo de los carbohidratos aumenta y la glucogénesis y la glucólisis también aumentan, manteniendo el parámetro de glucosa normal. Pero en el caso de las proteínas, estas aumentan al igual la síntesis y protólisis. Hay un balance negativo, lo que genera una pérdida de músculo. En cuanto a los lípidos, hay un aumento de la lipólisis y lipogénesis y baja el nivel de colesterol. Hay un aumento en la termogénesis, pero en la respuesta autónoma encontramos taquicardia, ansiedad, temblor, etc. Aquí, en el hipertiroidismo primario, encontramos que hay una secreción de anticuerpos que no destruyen a la tiroides, pero se pegan a los receptores de TSH, por lo que TSH, al llegar a la tiroides, la TSH se junta con los anticuerpos, activando su función, y hace una TSH activada por el sistema inmune, pero también se activa TSH de los receptores reales de la tiroides, creando un aumento de hormonas tiroideas, por lo que hará que se inhiba la producción de TRH, pero seguirá
habiendo demasiadas hormonas tiroideas, creando así este hipertiroidismo primario. En esta enfermedad, ya que hay demasiado TRH, hay un crecimiento de tiroides, creando bocio en algunos casos. En cuanto al hipertiroidismo secundario, se da cuando hay un tumor en la hipófisis y este produce hormonas como la TSH. Entonces, TSR se produce normal, pero al haber incremento de TSH, la tiroides producirá muchas más hormonas tiroideas, por lo que entonces se conseguirá que el hipotálamo deje de producir, pero la hipófisis seguirá produciendo estas hormonas sin respuesta a nada, ya que es un tumor, causando hiperreacción de tiroides. Las características de las personas con hipertiroidismo son que tienen pérdida de masa muscular, pérdida de cabello, taquicardia, gota, hipertensión, sudoración excesiva, pérdida de peso y arritmias cardíacas. Por el otro lado tenemos el hipotiroidismo, que se da cuando hay una baja de hormonas tiroideas, lo que disminuye la glucogénesis y la glucólisis, pero la glucosa se mantiene, o sea, no va a haber problemas en sus niveles de glucosa, por lo que este parámetro no hay ninguna anomalía. En el caso de las proteínas, disminuye la síntesis y protólisis. Para el metabolismo de los lípidos, hay una baja de lipogénesis y lipólisis, pero hay un aumento del colesterol sérico. La termogénesis disminuye y la respuesta autónoma es normal. El hipotiroidismo primario se da cuando no hay problema en la secreción de la hormona TSH ni TRH, pero al llegar a la tiroides no hay yodo suficiente que ayude a la síntesis de TSH. Esto debido a una deficiencia en este yodo. Al no haber respuesta en T3 y T4, el hipotálamo mandará más TSR a la hipófisis, más TSH, pero al no haber síntesis de estas, se crea un desbalance, provocando así hipertiroidismo primario. Pero en cambio, cuando hay problemas en la hipófisis y no hay respuesta, no hay producción de TSH, por lo tanto no llega a la tiroides y no hay producción de hormonas tiroideas. Entonces se producirá TRH, causando así hipotiroidismo secundario. Las características de los pacientes con hipertiroidismo son mala memoria y concentración, depresión, fatiga, frío, aumento de peso, falta de aire, latidos muy bajitos y disminuye la función gastrointestinal. Cuando hablamos de las personas con la enfermedad de bocio, sabemos que es cuando la TSH, al llegar a la tiroides, genera un crecimiento en la tiroides, ya que hay deficiencia de yodo, y entonces se hace una sobreproducción de TSH que llega a la tiroides, y como en la tiroides se está haciendo una sobreactivación sin llegar a nada, esta tiende a crecer y entonces es así como la tiroides se hace más grande y crea esta enfermedad llamada bocio. El siguiente tema es eje hipotálamo-hipófisis suprarrenales. El eje hipotálamo-hipófisis suprarrenales es en el que el hipotálamo se sintetiza y libera la hormona libertadora de corticotropina, que estimula a la hipófisis anterior para que se produzca la propiomelanocortina, que es el precursor de la hormona adrenocorticotropina, igual llamada ACTH. La ACTH actúa en la porción cortical de la glándula suprarrenal.
Estos receptores están acoplados a proteínas G y regulan la síntesis de adrenocorticosteroides por el paso limitante de la síntesis de colesterol a pregnenolona. El cortisol es el responsable de la retroalimentación del eje. El hipoaldosteronismo se presenta cuando disminuyen los niveles de la secreción de la hormona aldosterona o comienza a haber una resistencia a la misma, que son secretadas por las glándulas suprarrenales. Puede producirse por insuficiencia de estímulo por parte de la renina, por un fallo primario en la secreción de aldosterona o por resistencia a la acción de la aldosterona. También se presenta porque hay deshidratación por mala absorción de agua en túbulos colectores de la nefrona, al igual que la hiperpotasemia, porque deja de funcionar la ATPasa de la membrana vasolateral de las células tubulares, causando acidosis debido a la actividad de hidrogeniones libres. Los niños con defectos enzimáticos congénitos suelen presentar los cuadros más graves. Los adultos en ocasiones son asintomáticos, aunque calambres y debilidad muscular son frecuentes. Los hipoaldosteronismos cursan con hiponatremia, natriuresis, hipovolemia, hiperpotasemia y o acidosis metabólica. El hiperaldosteronismo, al contrario del hipoaldosteronismo, hay una sobreproducción y secreción de aldosterona y hay una disminución considerable de potasio en sangre. Los hiperaldosteronismos primarios tienen niveles elevados de aldosterona y disminuidos de renina, lo cual conlleva niveles disminuidos de potasio en el plasma sanguíneo y en muchos casos a hipertensión arterial y a veces producen hipertensión con hipocalemia y alcalosis metabólica. La causa del hiperaldosteronismo puede ser un tumor en una glándula suprarrenal, denominado síndrome de Cohn o hiperaldosteronismo primario. Aunque en algunos casos participan ambas glándulas y son hiperactivas, en ocasiones el hiperaldosteronismo es una respuesta a algo denominado hiperaldosteronismo secundario. Por ejemplo, ciertas afecciones como el estrechamiento de una de las arterias renales. Comer grandes cantidades de regaliz natural puede originar todos los síntomas del hiperaldosteronismo. El regaliz natural contiene una sustancia química que actúa como si hubiera demasiada aldosterona. El hipercortisolismo es una afección por la que hay demasiado cortisol, hormona que se elabora en la capa exterior de la glándula suprarrenal en el cuerpo. Las causas son el exceso de medicamentos corticoesteroideos o ciertos tipos de tumor. Los tumores que produce la hormona ACTH hacen que la glándula suprarrenal elabore demasiado cortisol. Los síntomas del hipercortisolismo son cara redonda, brazos y piernas delgadas, fatiga intensa, debilidad muscular, presión arterial alta, concentración alta de azúcar en la sangre, estrías púrpuras o rosadas en la piel y aumento de peso, en especial en el abdomen. También se le llama síndrome de Cushing. El embarazo es un proceso fisiológico en el cual se producen diversos cambios metabólicos, químicos y físicos, con el fin de que el cuerpo de la mujer se adapte para la creación de una nueva vida, por lo que a continuación vamos a hablar de las hormonas más importantes en esta etapa. Los estrógenos son los encargados de producir la histamina, que con la unión de la anhidrasa carbónica alcalinizará el endometrio, favoreciendo la implantación. La progesterona es una hormona sexual que libera los ovarios y posteriormente la placenta. Su función es acondicionar el endometrio para facilitar la implantación del embrión en este, y durante el embarazo ayuda a que transcurra de manera segura. La prolactina es una hormona encargada de preparar al cuerpo de la mujer para que posterior al parto pueda ocurrir la lactancia. Esta hormona es producida en la hipófisis y la secreción de esta es debido a la inhibición de dopamina. Las gonadotropinas son las hormonas encargadas de hacer el trabajo de mantener el cuerpo lúteo y su función principal es que no haya desprendimiento del endometrio. A continuación, vamos a hablar del parto. Durante el parto,
los niveles de oxitocina aumentan con el fin de generar las contracciones y así llevar a cabo el trabajo de parto de una manera efectiva. Esta se produce en el hipotálamo. Tras expulsar la placenta, hay una caída rápida de los niveles de progesterona y estrógenos, logrando así que se activen receptores para la prolactina y continuar hacia la lactancia. Después del parto, existe un descenso rápido de estrógenos y progesterona. Se produce un aumento de prolactina para el inicio de la lactancia. Cuando el bebé inicia la succión, los niveles de dopamina en el hipotálamo liberan prolactina desde la adenohipófisis, lo que produce el reflejo de eyección, que se da por la liberación de oxitocina, proveniente de la adenohipófisis, que junto con la succión del bebé hará que se lleve a cabo una estimulación para la secreción láctica.